Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar de los peores traspasos de los últimos años. Tenía este video guardado de hace un tiempo ya, este video es de un artículo del 2 de junio del año 2024 obviamente, pero ya tenemos un par de meses con esto. Pero lo tenía ahí guardado porque sabía que algún día iba a estar medio tranquilo y no quería dejar de hablar de esto, me parece interesante. Ya hemos pasado la agencia libre, al menos lo grueso de la agencia libre, y a partir de esto, viendo en retrospectiva otras agencias libres, otros movimientos, vamos a hablar un poquito al respecto porque en el último tiempo ha habido algunos traspasos, la verdad, bastante insólitos y que envejecieron muy pero que muy mal. Así que comencemos con este video, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y a ver, nadie irrita más a los fanáticos e intensifica las ultras a los ejecutivos de la NBA que sacar a la luz malos acuerdos del pasado. Así que vamos por ello. Vamos a ver los peores, los 5 peores en este caso, traspaso de los últimos años. Por ejemplo, Westbrook a los Lakers del 2021. Claramente, ese ha sido probablemente el peor. Este ha sido probablemente el peor, porque la verdad que hay traspasos que salen mal, pero que uno podía esperar que salgan bien. La verdad. Este traspaso nunca estuvo para salir bien. Cuando creo que casi todos en aquel momento dijimos, me parece medio insólito el traspaso. La mayoría realmente, y no había que ser muy genio para darse cuenta que era un desastre, pero la verdad que creo que la mayoría dijimos que es un montón, todo lo que dio además Lakers por Westbrook, y la verdad es complicado. Lakers adquiere a Westbrook y una selección de segunda ronda del draft 2024 y una segunda ronda del 2028 de Wizards por Kuzma, Caldwell Pope. Esos dos son los más valiosos, obviamente, Kuzma y Caldwell Pope. Fíjense ustedes qué equipo tendría Lakers a día de hoy si tuviera Kuzma y Caldwell Pope. Harrell y un pick 22 además, del año 2021, que fue Isaiah Jackson. Que es buen jugador Isaiah Jackson también. Es un correctísimo jugador. Imagínense si ahora mismo Lakers tuviera Austin Reeves, Caldwell Pope, Kuzma, LeBron Davis en el banco Isaiah Jackson, junto con algunos jugadores más, junto con D'Angelo, junto con... Imagínense qué equipo que tendría, ¿no? Equipazo realmente. Pero no, Lakers en su momento hizo lo que hizo. Tras varias paradas en su fase final de su carrera como jugador profesional, Westbrook no era el candidato ideal para Los Ángeles Lakers. Lakers aparentemente esperaban que Westbrook pudiera subir más la carga de la creación de juego. Eso fue lo que pensaron en aquel momento. LeBron se está poniendo viejo, cuando no juegue LeBron, Westbrook va a poder hacerse cargo. Y Anthony Davis también, obviamente muy proclive a lesionarse. Cuando se lesione, Westbrook se hace cargo. Bueno, no pasó, la verdad que no pasó. Esa lógica siempre se desmorona cuando se pensaba en escenario de dos playoffs en los que el pobre tiro de Westbrook y su dudosa reputación defensiva lo convertían más en un obstáculo que en una ayuda. Los Lakers, no tan lejos del título en 2020, no obtendrán ningún beneficio de ras en los partidos que más importaban. Kuzma y Caldwell Pope fueron titulares en un equipo campeón contra Denver, por ejemplo, después que Los Ángeles Lakers traspasar habrían sido piezas de apoyo mucho mejores en torno a James y Davis. Eso es exactamente lo que fueron cuando contribuyeron al campeonato en 2020. La única temporada completa de Westbrook, el Lakers promedió 18,5 puntos por partido, tirando 29% de triple. Las alineaciones que incluían a Westbrook, James y Davis fueron superadas en 3 puntos cada 100 posesiones. O sea, ni siquiera jugaron bien cuando estuvieron todos en cancha. Fue un desastre eso. Lakers terminó con récord de 33-49 esa temporada, lo que permitió ubicarse en el puesto 11 del oeste. Las preocupaciones sobre un limitado impacto de Westbrook en playoff resultaron en hipotéticas, ya que los Lakers ni siquiera vieron eso. Porque la verdad que, a ver, más allá de todo, la mayoría de gente creo que pensábamos, esto en playoff va a ser complicado. Pero por ahí en temporada regular a Lakers le va medio bien. La verdad que muchos, al menos, creo que yo pensaba eso, no recuerdo exactamente, pero creo que yo pensé, imaginé que por lo menos en temporada regular Lakers iba a pelear un poco. Ni eso, o sea, fue un desastre total. El intercambio se vio aún peor con el tiempo, eso es real también, o sea, fue peor todavía. Porque para poder vender a Westbrook al Utah Jazz, los Lakers tuvieron que ceder una primera ronda. El principal activo de regreso fue D'Angelo Russell, un ex All-Star cuya anotación fue útil, pero ineptitud defensiva fue uno de los factores que acortaron la postemporada de Lakers en 2023 y 2024. Lakers incendiaron 2 años del mejor momento de LeBron James, quemando flexibilidad y oportunidades reales de competir a cambio de un jugador que les costó más activos que desechar y que nunca se proyectó como una buena opción. Fíjense ustedes que al fin y al cabo Lakers terminó dando Kuzma, Caldwell Pope, Harrell, que en aquel momento Harrell todavía era un buen jugador, un jugador que los equipos veían con ojos más o menos decentes, y 2 primeras rondas terminó dando. Una en el momento, aquel pick que fue Isaiah Jackson, y después el pick de 2027 en el cambio para sacarse de arriba a Westbrook. O sea, fue un desastre, ese traspaso fue un desastre, para mí de los peores de los últimos tiempos, y de los peores de la historia también. No el peor de la historia, pero cuando uno hace, yo que sé, los peores 10 traspasos de historia,
el de Westbrook seguro que entra ahí. Muy probablemente que sí, pues la verdad detonó los últimos años de la carrera de LeBron James, aunque LeBron algo de culpa tiene porque LeBron fue uno de los que pidió a Westbrook. No lo podemos dejar tampoco 100% descartado, pero la verdad que el Lakers hizo un desastre ahí. La verdad fue un desastre ese movimiento. Por otra parte, bueno, Vucevic a Chicago Bulls, este fue malo también. No tanto por ahí porque, bueno, realmente tampoco es que Chicago estaba peleando anillo y nada por el estilo. No tenía LeBron en cancha, obviamente tampoco Chicago, por supuesto, tenía un equipo más o menos. Pero este sí que fue un traspaso medio que envejeció mal. Fue medio raro, pero envejeció muy mal a decir verdad. El comercio. Los Bulls adquieren a Vucevic y al Farouk Aminu de los Orlando Magic por Wendell Carter, Otto Porter, primera ronda 2021, que fue Franz Wagner fue, y la primera ronda 2023, que fue Jet Howard, que bueno, todavía no ha explotado, pero tiene pinta de que puede ser buen jugador. Los Bulls habrían perdido este intercambio incluso si hubieran elegido a Butch por Carter, ya que el joven pivot que enviaron al Magic superó a su homólogo veterano a las 3 temporadas siguientes. Sí, la verdad es que sí, o sea, si hubieran cambiado uno por otro, ya de por sí podríamos decir que Chicago perdió. Pero encima, claro, se llevaron a Franz Wagner, o sea, es un montón. Wagner va a ser una estrella en la NBA o una medio estrella. Capaz que no llega a ser top 10 o algo por el estilo, pero es un jugador que va a ser top 20 de la NBA muchos años, seguramente. Chicago ha ganado solo un partido de playoffs desde el canje, a pesar de operar con la actitud de ganar ahora todo el tiempo. Mientras tanto, el Magic, que está en reconstrucción, terminó por delante de los Bulls en la clasificación la temporada pasada y acumuló 3 victorias en playoffs. Por más que quedó fuera en primera ronda, tuvo ahí. No hay debate alguno sobre que el equipo tiene un futuro más brillante. No hay una exageración al decir que Franz Wagner, a quien Magic adquirió con una de las selecciones de primera ronda, sería el activo más valioso de Chicago en la actualidad. Sí, claramente, sería el mejor jugador de Chicago, lejos. Este acuerdo fue un fracaso total para Chicago, precipitado, desacertado, marcando por un error de cálculo asombroso sobre lo que realmente impulsa al baloncesto ganador. No son los pivots que solo anotan y están en decadencia, es verdad, pero Chicago se ha movido muy mal últimamente, así que tampoco sorprende, ¿no? Tampoco sorprende. El acuerdo fue un indicio del enloquecedor compromiso de los Bulls con la mediocridad. Es muy malvado, pero tiene algo de sentido, la verdad. Este acuerdo fue un fracaso total para Chicago. Precipitado, desacertado, obviamente que sí. Ese rasgo persistió durante las temporadas siguientes y es una de las principales razones por la que Chicago tiene unas perspectivas a largo plazo más sombrías de la liga. Es realmente difícil pensar en una operación en horizontes temporales de corto, mediano y largo plazo, pero los Bulls lograron con uno de los peores acuerdos en años. Sí. La verdad que fue malo. Hay que decir igualmente que este acuerdo fue malo con el correr de los años. En aquel momento no era tan malo, porque Vucevic venía de hacer All-Star, no hacía tanto. Y Wendell Carter era bueno, la verdad. A mí siempre me gustó Wendell Carter, pero tampoco era tan bueno como fue en los últimos años. Entonces, a partir de eso, la gente, bueno, decía, sí, capaz que es mucho, se la jugaron los Bulls, pero no era tan malo. Pasa que, claro, ese pick 7 que terminó siendo Franz Wagner termina rompiendo todo, porque Wagner es muy bueno. Wagner es mejor que Vucevic, es mejor que cualquier cosa. Es mejor que cualquier jugador que tenga Chicago ahora mismo. Entonces, claro, a partir de eso, fíjate que tiraste un pick 7 y un pick 11. de buenos drafts, además, o sea, la verdad que sí. Visto en perspectiva, terminó siendo un muy mal fichaje al fin y al cabo. Y que terminó saliéndole muy mal al equipo de Chicago Bulls. Por otra parte, el fatídico intercambio de Paul George y Shai Gilgeous-Alexander en 2019. Este realmente también, o sea, claramente el de Westbrook fue malo, fue de los peores. Este creo que fue bastante peor todavía. Este creo yo que debe ser de los probablemente 3 o 4 peores traspasos de la historia. O sea, yo decía, el de Westbrook para mí es uno de los 10. Este debe ser uno de los 3, probablemente. No hay muchos traspasos peores que este, sinceramente. El de Brooklyn, aquel con Boston, pero es parecido. Es una locura. Es una locura realmente. Clippers adquieren a Paul George de Oklahoma City Thunder por Gallinari, Shai, picks de primera ronda sin protección 2022, 24, 26. Una primera ronda de 2021, otra de 2023. O sea, locura total. Durante mucho tiempo fue difícil evaluar este gran traspaso verano 2019. Según se informa, la decisión de Kawhi Leonard de fichar por los Clippers en lugar de por Lakers dependía de ello, lo que le permitió a los Clippers justificar ese precio tan exorbitante. Fue como si Los Ángeles estuviera negociando todos esos activos por Leonard y Paul George. Eso es cierto igualmente, o sea, en perspectiva salió horrible, pero en aquel momento creo yo que la mayoría de gente lo hubiera hecho igual, hay que decirlo todo. No solo eso, sino que los Clippers esencialmente tuvieron 5 años completos para demostrar que el costo estaba justificado. La idea era que cualquier desembolso de capital de draft hubiera valido la pena si el tándem George Leonard hubiera convertido a los Clippers en un contendiente. Es difícil saber qué nivel exacto habría tenido que alcanzar Los Ángeles para que el acuerdo valiera la pena, tal vez una aparición en finales lo hubiera logrado. Puede ser. Si usted se retrasó hasta la temporada 2024 para evaluar el acuerdo, no fue totalmente irracional. Un canje de riesgo extremadamente alto con un beneficio potencial tan grande como este merecía el beneficio de la duda durante la mayor parte del tiempo posible. Pero claro, ahora ya está. Ya Paul George no está más en el equipo, podemos 100%
dar las conclusiones de lo que fue este traspaso horrible. Shai fue subcampeón en MVP de esta temporada con el Thunder. Shai es mucho mejor jugador que Paul George a día de hoy ya, y das un par de temporadas también, la verdad, es la realidad. Reforzando aparte de todas las sesiones que recibió los Clippers, llegó una ronda más lejos de Clippers en los playoffs encima. Mientras tanto, George puede convertirse en agente libre, no tiene asegurado su... Bueno, eso obviamente porque ya se fue, o sea, Paul George se fue. Evidentemente que se fue y evidentemente que salió todo horrible. Eso hace que el intercambio de George por Shai Alexander sea un desastre, que ahora debe descubrir cómo preservar algo de optimismo mientras se dirige a un estadio completamente nuevo, con un plantel envejecido y una flexibilidad muy limitada, porque dieron todos sus picks. En ese momento nadie sabía que Shai se convertía en un jugador de primer equipo de NBA y una superestrella, pero sí sabíamos que iba a ser un muy buen jugador. Eso sí lo sabíamos, porque en el primer año de Shai ya fue muy bueno y yo lo vi. Y la verdad que yo cuando vi a Shai dije, este chico va a ser muy especial. Siempre fue de mis jugadores favoritos ya en su primer año. ¿No pensé yo que iba a ser tan bueno? No, claramente que no. Pero ya se veía que iba a ser muy bueno, ¿eh? El que diga que no es porque no vio mucho a Clippers esa temporada. Si Clippers o Thunder hubieran sabido que Shai se convertiría en esto, el acuerdo hubiera sido más que justo para más partes si hubiera incluido una selección de draft. Este riesgo que corrieron los Clippers antes de darlo todo para formar una dupla entre George y Leonard fue una apuesta razonable, pero 5 años después claramente fue un desastre. Sí, la verdad es que sí. En su momento capaz que bueno, uno pensaba, puede andar. Y si Kawhi hubiera estado sano, capaz que hubiera funcionado. Pero no, Kawhi no estuvo sano, vos diste a Shai, perdiste todas tus rondas, o sea, desastre. Al fin y al cabo realmente terminó siendo un desastre 100%. Por otra parte, Harden a los Brooklyn Nets, otro traspaso horrible, otro traspaso. Brooklyn tiene varios de estos, la verdad, en el último tiempo. Pero sí, la verdad que el de Harden a los Brooklyn Nets fue un traspaso horripilante para el equipo de Brooklyn en este caso. El comercio, Brooklyn adquiere a Harden y una segunda ronda. Los Houston Rockets adquieren a Oladipo, Kurucs, Dante Exum, selección de primera ronda de Brooklyn 2022, 24, 26 y Swap 2021, 23, 25 y 27. Y una primera ronda de Milwaukee 2022. Houston se armó bien con eso. Y los Pacers consiguieron a Caris LeVert y una segunda ronda. Mientras que los Cleveland Cavaliers adquirieron a Jarrett Allen y Taurean Prince. Salió bastante bien parado también Cleveland de todo eso, la verdad. Este es el negocio más grande que hemos cubierto hasta ahora. Involucra a tantas partes y actores en movimiento que requirió un desglose más exhaustivo de cada equipo. Aquí estamos operando desde la perspectiva de los Brooklyn Nets, que fueron los grandes perdedores del traspaso. Por lo que el análisis es un poco más claro. Brooklyn sacrificó más de media década de selección de draft a cambio de 16 partidos, claro, porque no jugaron nada, a cambio de 16 partidos de Harden jugando con Durant e Irving. Harden jugó solo 80 partidos en partes de 2 temporadas con los Brooklyn Nets, pero una combinación de factores como lesiones de sus compañeros y distracciones fuera de la cancha como lo de Irving con las vacunas y todo aquello significó que este super equipo solo fue durante un mes de partidos, o sea, 16 juegos básicamente jugaron todos juntos. Brooklyn obtuvo un par de selecciones de primera ronda cuando traspasó a Harden a los Sixers, pero envió la primera a Utah ya en un acuerdo separado. La segunda está protegida entre los 8 mejores y podría convertirse en una selección de segunda ronda si no la traspasa en 2028. Ben Simmons fue el jugador estrella en la igualación que volvió por Harden y el resultado ser quizás el contrato menos valioso en relación a dólar producción de la liga desde ese intercambio. Y Jarrett Allen también se fue y Caris LeVert también se fue. Fue un montón, o sea, fue un desastre esto, porque dieron 4 primeras rondas, como 4 swaps también, a cambio de Jarrett Allen y Caris LeVert para llevarse a Harden. O sea, dieron muchísimo, dieron realmente muchísimo, porque la verdad que además, viendo la situación, funcionó muy mal. Realmente Harden terminó jugando una temporada sola en el equipo, que son aquellos playoffs que, bueno, por el piecito de Durant no clasificaron, pero la verdad que termina siendo un desastre. Los Nets salieron airiosos sobre los intercambios posteriores, es cierto igual. Nets supo revolverse bien y reajustar la situación, eso es verdad. Bien ahí, en este caso, Sean Marks, que supo en el momento indicado dar marcha atrás y salir bien parado, porque el traspaso después de Durant es muy bueno, y después el traspaso de Mikal Bridges, que fue lo que recibieron por Durant, también es muy bueno y todavía tiene algunos jugadores para traspasar. Pero en sí, ese traspaso de Harden es un desastre, o sea, fue un papelón realmente. Todas las rondas que dieron y todos los swaps que dieron a cambio de Harden más Jarrett Allen y Taurean Prince y en este caso, ¿cómo es? Caris LeVert, o sea, desastre 100% total, de los peores traspasos de la historia también sin duda alguna. Imagínense cuánto mejor estaría Brooklyn con Allen, LeVert, todas las selecciones, el botín que obtuvo por Durant y el retorno modesto que recibió en el intercambio de Irving a los Dallas Mavericks. Mucho mejor seguramente, mucho mejor. Imagínense todo lo que hubieran podido hacer. Pero bueno, ya hicieron lo que hicieron, así que lo hecho está. Y nos ponen por aquí, esto es interesante porque esto es como predicción en un sentido. Porque acá nos ponen que Kevin Durant a los Suns el año pasado, el año anterior, en febrero de 2023, también es de los peores traspasos. Pero yo para esto esperaría un poco, porque si llega a salir campeón Phoenix el año que viene, bueno, puedo cambiar la cosa. ¿Parece difícil? Sí, pero bueno, todavía hay que esperar. Los Phoenix Suns adquieren a Kevin Durant y TJ Warren de Brooklyn Nets por Mikal Bridges, Cam Johnson, Jack Crowder, 4 primeras rondas y un swap de 2028.
Algunos presentarán argumentos de que Kevin Durant es un jugador de ese calibre, que si puedes conseguirlo lo consigues. Olvídate del precio de venta, las consecuencias, su historial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es claramente lo que creía el dueño de Suns, Matt Ishbia, cuando impuso este canje. En conversaciones directas con el dueño de los Nets, Joe Tsai, durante su primera semana oficial en el cargo, simplemente se dio demasiado por un jugador que básicamente había dejado en claro que quería estar en Phoenix. La primera solicitud de canje de Durant, que no se cumplió, llegó en las vísperas del 2022, la agencia libre, y le dio a los Nets algunas opciones. Enumeró a los Suns y a Miami como destinos preferidos. Incluso más tarde le dio a Brooklyn una alternativa de despedir a Steve Nash, lo que finalmente se hizo después de no poder traspasar a Durant en la temporada. Miami ya estaba fuera de la escena cuando KD reiteró su solicitud. Eso dejó solo a los motivados Suns en una guerra de ofertas de un solo equipo que de alguna manera perdieron. Esto es cierto, esto es muy cierto. Y acá creo yo que tiene mucha razón el periodista en esto que comenta. Los Phoenix Suns no competían contra nadie en el traspaso de Durant. Porque muchas veces vemos determinados traspasos en los que hay un jugador que es muy requerido y hay 14 equipos que lo quieren. Todos van por él. En este caso no había nadie yendo por Durant. No había nadie literalmente. Y Phoenix Suns igualmente dio una barbaridad. 4 primeras rondas desprotegidas. Un swap de primera ronda también. 2 valiosos jóvenes. Fue un precio demasiado alto para una superestrella envejecida que hasta ahora le ha dado a los Suns una victoria en la serie de playoff en primera ronda 2023 y 2 despidos de entrenadores. Ishbia, con la cara seria, afirma que la casa no está en llamas y dice a los periodistas que los otros 26 gerentes generales cambiarían sus planteles por uno desequilibrado, plagado de lesiones de bajo rendimiento, con muchos jugadores en la cima ridículamente caro y que no se puede construir a través del draft. La verdad es que la inversión de Phoenix Suns en Durant no dio como resultado un contendiente. En cambio, fue el primer paso para poner la franquicia en una posición imposible en la que la única manera clara de recuperar flexibilidad es cambiar a Durant, por lo que con casi certeza será un paquete de activos seguramente peores y menos picks. La verdad, a ver, sí que es cierto que parece un poco apresurado pensar en esto. Hay que esperar, yo creo que hay que esperar. Yo esperaría un poquito más todavía para hablar de Durant como uno de los peores traspasos de la historia. Pero sí que es cierto que si este próximo año no ganan y el otro tampoco, y bueno, la brecha se va a cortar. Y la verdad que lo que dio Phoenix por Durant es muchísimo. Fíjense ustedes que Phoenix por Durant dio 4 primeras rondas, un swap, Cameron Johnson y 6 primeras rondas más, porque Mikal Bridges terminó convirtiéndose en 5 primeras rondas más un swap. Por lo que podríamos sacar como conclusión que los Brooklyn Nets, a cambio de Durant, tuvieron que dar como 10 primeras rondas y Cam Johnson, que todavía tiene un valor. O sea, fíjate al fin y al cabo que estás dando un lote de primeras rondas. Al fin y al cabo Durant costó como 11 primeras rondas. Es un disparate, es una barbaridad. ¿Y para qué? De momento de menos, para nada. Pero reitero, yo esperaría un poquito más todavía. Es curioso igualmente que si esto lo hubiéramos hecho hace un tiempito, hace un año, o no tanto, más unos meses, hace 6-7 meses, capaz que hubiéramos metido el traspaso de Gobert acá también. Pasa que claro, Minnesota anduvo tan bien esta pasada temporada y está tan bien el equipo y tiene tan lindo futuro que claro, lo de Gobert como que al fin y al cabo se ve bastante bien. No se ve tan mal el traspaso de Gobert. Pero la verdad que lo de Durant por ahí no salió tan bien, de momento al menos. Así que habrá que ver qué sucede con Phoenix de cara a lo que se viene. Pero bueno, estos han sido los peores 5 traspasos de los últimos años, los últimos 6-7 años más o menos. Estos han sido los peores traspasos y creo que estamos todos de acuerdo que estos han sido más o menos los peores traspasos. Es la realidad. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, como siempre saben, like, suscripción, campanita. Algo medio diferente para un día medio tranquilo. Muchas gracias a todos y nos vemos obviamente la próxima.